Hay reyes que llegan al trono por herencia y hay reyes que llegan convertidos en promesa. Fernando VII no fue esperado solo como un monarca, fue esperado como una reparación, como si su regreso pudiera cerrar la guerra, limpiar la humillación de Bayona y devolver a España el orden perdido. Pero algunas esperanzas pesan demasiado, y cuando se colocan sobre el hombre equivocado, pueden acabar convirtiéndose en tragedia. España no recibe a Fernando VII como recibe a un rey cualquiera, lo espera como se espera a alguien capaz de cerrar una herida abierta. Lo espera después de una guerra brutal contra Napoleón, con pueblos arrasados, familias rotas, cosechas perdidas, ejércitos exhaustos y una monarquía hundida en la vergüenza. Durante años, España combate en nombre de un rey que no está. En plazas, sermones y proclamas, Fernando aparece como el monarca legítimo, el hijo arrebatado, el príncipe cautivo, la víctima de la perfidia francesa. Y esa ausencia lo vuelve más poderoso que muchas presencias. El rey no gobierna, pero su nombre gobierna por él. Las juntas actúan en su nombre. Los soldados pelean por él. Los diputados legislan invocándolo. Los pueblos resisten pensando que cuando vuelva, también vuelve el orden perdido. Fernando no necesita demostrar nada mientras permanece lejos. No tiene que arreglar una hacienda rota, pacificar facciones, ni explicar derrotas, impuestos y sacrificios. Su cautiverio lo protege de la política real y lo convierte en capital político. España proyecta sobre él una esperanza de reparación, un rostro capaz de unir la resistencia contra Napoleón y contra José Bonaparte. Una promesa sencilla y peligrosa, que la salvación tiene nombre propio. Pero la España que espera a Fernando ya no es la España que lo ve marcharse. La invasión francesa rompe el prestigio de la dinastía. La guerra obliga a pueblos y ciudades a decidir sin el rey. La autoridad se dispersa, las juntas mandan, las cortes discuten, y muchos aprenden a gobernar invocando a un monarca ausente. Ahí nace la paradoja. El rey que no participa en la defensa del país se vuelve imprescindible precisamente porque no está. Cuanto menos actúa, más fácil resulta imaginarlo como el rey justo que España todavía no conoce. Cuando la guerra se acerca a su final, esa esperanza pesa como una corona invisible. Fernando vuelve asociado a una reparación casi milagrosa. No se espera solo que ocupe el trono. Se espera que recomponga una nación desgarrada por la ocupación, la guerrilla, el hambre y el colapso de la autoridad. Pero esa expectativa contiene una trampa. Fernando no vuelve a un país vacío, vuelve a un país que combate, gobierna y legisla sin él. Vuelve a una España donde la palabra nación gana un peso nuevo y donde muchos descubren que el rey puede estar ausente y aún así el país sigue existiendo. Ese descubrimiento resulta insoportable para un monarca formado en la lógica del poder absoluto. Fernando sabe esperar, callar y adaptarse cuando le conviene. No es solo un rey torpe, arrastrado por los acontecimientos. Es un político desconfiado que entiende el valor de la paciencia, del disimulo y del silencio. Por eso su regreso no anuncia solo una mala gestión, anuncia una tragedia nacional. España sale de la guerra con una oportunidad durísima, pero real: reconstruir la autoridad, integrar la resistencia y ordenar la relación entre rey y nación antes de que la victoria contra el invasor se convierta en una guerra interior permanente. Fernando recibe legitimidad popular, el aura del cautivo y un país agotado que quiere creer. Pero ese capital se transforma pronto en arma contra la propia reconstrucción. El rey que muchos esperan como salvación acaba unido a la persecución, la sospecha, la revancha y la restauración imposible de un mundo que ya empieza a desmoronarse. El nombre que une a España durante la guerra termina dividiéndola en la paz. ¿Cómo se transforma el rey deseado en el rey detestado? Para responder, hay que volver al momento en que la monarquía borbónica se rompe desde dentro. En marzo de 1808, Aranjuez no es solo un motín contra Manuel Godoy, es la ruptura interna de la monarquía española, a la vista de todos. Fernando todavía no gobierna, pero ya conspira. A su alrededor se reúnen quienes ven en Godoy el rostro de una corte agotada, sometida a Francia y cada vez más lejos del país. Godoy cae. Carlos IV abdica. Y Fernando sube al trono sobre una victoria que parece popular, pero nace de una fractura familiar,
una operación política y una humillación pública del viejo rey. La corona no pasa de padre a hijo en calma, pasa entre rumores, presión y cálculo. Ahí empieza el símbolo fernandino. Fernando no llega por una gran obra de gobierno, llega porque muchos necesitan creer que la caída de Godoy basta para limpiar la monarquía, pero su poder real dura muy poco. El 10 de abril de 1808, Fernando sale de Madrid para encontrarse con Napoleón. El viaje parece prudencia diplomática, pero lo conduce hacia una trampa inmensa. Napoleón ve a un padre que reclama lo perdido, a un hijo que necesita reconocimiento y a una familia real dividida. Comprende que España puede ser tomada con soldados, promesas y la vergüenza de sus propios reyes. Bayona se convierte en el escenario de la degradación dinástica. Allí no hay majestad, hay presión, dependencia y desnudez política. El 5 de mayo de 1808, Fernando VII y Carlos IV renuncian a la corona ante Napoleón. El trono español queda entregado fuera de España, bajo la mirada del emperador francés. La monarquía se hunde porque sus titulares no defienden la dignidad de la corona cuando más la necesitan. Y mientras Bayona humilla a la dinastía, Madrid arde. El 2 de mayo de 1808, la presencia francesa deja de ser una ocupación tolerada con inquietud y se convierte en una afrenta insoportable. La salida de miembros de la familia real enciende la ciudad. Madrid ve tropas extranjeras, una familia real arrancada y un poder que actúa como dueño dentro de la capital. La calle entiende que está en juego la soberanía del reino. Responde con violencia desesperada. Ese estallido no gana la guerra en un día, pero cambia el sentido de todo. Desde ese momento, Fernando ya no es solo el rey nuevo que llega por Aranjuez, es el rey ausente frente al invasor. Es una bandera porque no está, porque ha sido apartado y porque su cautiverio ofrece una explicación sencilla a un país que necesita ordenar el caos. Fernando es débil en los hechos, pero fuerte en el símbolo. Ha conspirado contra Godoy, ha ascendido por una crisis palaciega y ha terminado en manos de Napoleón. Sin embargo, para muchos españoles, esa impotencia lo vuelve inocente. Si está cautivo, no puede ser responsable. Si no gobierna, puede ser imaginado. Y si no habla desde España, otros pueden hablar por él. Por eso el Fernando real importa menos que el Fernando útil. Cada grupo proyecta sobre el rey ausente lo que necesita defender: la legitimidad contra Francia, la continuidad de la monarquía, la religión amenazada, el orden perdido y una reforma formulada en su nombre. En las ciudades libres de franceses nacen juntas que asumen autoridad porque el centro ha quedado vacío. No se presentan como poderes revolucionarios, se presentan como guardianas de un derecho usurpado. Actúan en nombre de Fernando VII, precisamente porque Fernando no puede actuar. La ausencia del rey no produce solo obediencia nostálgica, produce iniciativa política. Donde no llega una autoridad reconocida, aparecen cuerpos locales, juntas provinciales y formas nuevas de representación de emergencia. La legitimidad empieza a moverse. Ya no baja limpia desde el trono hacia el reino. Ahora sube desde ciudades, provincias y comunidades que dicen defender al rey, pero aprenden a gobernar sin recibir órdenes directas de él. Napoleón cree que captura una dinastía, pero al capturarla abre una pregunta imposible de cerrar: ¿quién manda cuando el rey legítimo no está? La primera respuesta parece sencilla: manda Fernando, aunque esté cautivo. Pero esa respuesta contiene una bomba. Para sostenerla, muchos españoles tienen que organizarse, deliberar, recaudar, reclutar y resistir en nombre de una autoridad ausente. Así, el mito fernandino nace de una derrota, nace de Aranjuez, de Bayona y del 2 de mayo, nace de una corona quebrada, una dinastía humillada y una calle que convierte la ausencia del rey en causa nacional. Fernando no es amado entonces por lo que hace, es amado por lo que permite representar. Representa al rey arrebatado, a la España invadida y a la legitimidad secuestrada. Y por eso su nombre reúne durante la guerra a gentes que, cuando llegue la paz, descubrirán que no quieren la misma España. Mientras Fernando permanece lejos, la guerra obliga a España a hacer algo casi imposible: gobernarse sin el rey y afirmar que todo se hace por él. Cádiz se convierte en refugio, frontera y laboratorio político.
Mientras buena parte del país vive bajo presión francesa, la ciudad resiste como el último espacio donde puede reunirse una autoridad española que no obedece a José Bonaparte. No es una capital tranquila, es una plaza cercada por el miedo, rodeada por la guerra y llena de voces de una monarquía rota. Allí entran militares, eclesiásticos, juristas, funcionarios, comerciantes, americanos y peninsulares. No comparten el mismo horizonte, pero sí una urgencia común: impedir que España quede reducida a una dinastía cautiva y a un territorio ocupado. El 24 de septiembre de 1810 se instalan las Cortes Generales y Extraordinarias en la isla de León. La escena contiene una paradoja inmensa. Aquellas Cortes se reúnen en nombre de Fernando VII, pero su existencia demuestra que la autoridad ya no puede descansar solo en la persona del monarca. Si el rey está cautivo, alguien debe decidir, y ese alguien empieza a llamarse nación. La palabra deja de ser un adorno solemne. Ya no designa solo un conjunto de vasallos unidos por la corona, sino una comunidad capaz de ser representada, deliberar, legislar y proclamar principios propios. Por eso Cádiz nace como una mezcla tensa de fidelidad al rey, guerra patriótica, catolicismo, reforma y soberanía nacional. Esa mezcla estalla en forma de constitución. El 19 de marzo de 1812 se promulga en Cádiz un texto que invoca a Fernando VII como rey de las Españas. Lo reconoce como monarca legítimo, pero al mismo tiempo le marca un límite que ningún Borbón absoluto puede aceptar sin dejar de ser lo que cree ser. La soberanía reside esencialmente en la nación. Esa frase cambia el centro de gravedad del poder. España no pertenece al rey como una herencia privada. El rey conserva una dignidad central, pero no puede colocarse por encima de la nación representada en Cortes. La Constitución no proclama una república, no destrona a Fernando, no declara la guerra a la religión, no convierte a España en una copia de la Revolución Francesa. Define la forma de gobierno como una monarquía moderada hereditaria y mantiene la religión católica, apostólica y romana como la única verdadera. El sistema gaditano quiere una España constitucional pero católica, quiere Cortes pero con rey, quiere nación pero de ambos hemisferios, quiere reforma pero envuelta en lenguaje de continuidad. Por eso el texto habla de españoles de ambos hemisferios. La nación española no se limita a la península, incluye los territorios de la monarquía a uno y otro lado del océano. En el papel, Cádiz intenta mantener unido un mundo inmenso mediante representación, ciudadanía y leyes comunes. En plena guerra contra Napoleón, una monarquía que se deshace intenta definirse como nación constitucional repartida entre Europa, América y Asia. Desde Cádiz se imagina una España que cruza océanos y convierte antiguos dominios en partes de un mismo cuerpo político. Pero la realidad pesa más que el papel. Las distancias son gigantescas, los intereses locales no coinciden, las tensiones americanas vienen de antes. Aún así, el gesto gaditano importa porque muestra que el proyecto que Fernando encuentra al volver no es una anarquía sin forma, sino una monarquía reorganizada bajo reglas nuevas. Las Cortes representan a la nación. Sus sesiones son públicas, salvo excepciones. Los diputados quedan protegidos por sus opiniones. La representación se apoya en la población de ambos hemisferios y el voto pasa por juntas de parroquia, de partido y de provincia. No es una democracia plena, pero sí una ruptura profunda con la obediencia antigua. En las parroquias, la vida política se mezcla con misa solemne, juramentos y vigilancia comunitaria. En las Cortes, la palabra adquiere una autoridad que antes pertenece casi por completo al rey. La ley deja de bajar solo desde el trono y empieza a pasar por representantes de la nación. Cádiz no elimina la corona, la encierra dentro de una arquitectura nueva. El rey sigue en el centro del sistema, pero ya no está solo. Debe gobernar con Cortes, con leyes escritas y con límites que no nacen de su voluntad. Esa es la herida que Fernando va a sentir como amenaza, porque la Constitución nace pronunciando su nombre, pero limita su poder. Lo invoca como rey cautivo, pero prepara un reino donde el rey debe obedecer reglas que no dicta solo. Lo convierte en símbolo legítimo, pero le niega la soberanía absoluta. Durante la guerra, esa contradicción puede mantenerse.
Fernando está lejos. Su imagen sirve para unir. Su silencio permite que todos hablen por él. Pero el día en que regrese, la pregunta deja de ser teórica. Tiene que decidir si acepta la corona constitucional que Cádiz le ofrece o si considera traición todo lo construido en su nombre. El sistema que Cádiz levanta en nombre del rey necesita algo que no controla, que el rey, al regresar, acepte no ser dueño absoluto de España. Fernando VII regresa a España y no resuelve la contradicción de Cádiz. La convierte en choque frontal. El 24 de marzo de 1814 entra de nuevo en territorio español como el deseado. No vuelve como un rey vencido, vuelve entre vítores, adhesiones, esperanzas y miedos. Para muchos españoles, su presencia promete orden después de la ocupación francesa, el hambre y la violencia. Pero Fernando no mira Cádiz como una obra levantada para salvar su corona. La mira como una amenaza. La Constitución le devuelve el trono, pero también le impone límites. Le entrega una corona, pero no la soberanía absoluta que él considera inseparable de su dignidad real. Por eso, su regreso es una medición de fuerzas. Cada recibimiento le confirma algo decisivo. Su popularidad no sirve solo para gobernar, también puede servir para destruir lo que otros han construido mientras él permanece cautivo. Los absolutistas lo entienden de inmediato. El 12 de abril de 1814, un grupo de diputados le dirige el texto que pasa a la historia como el Manifiesto de los Persas. No es una felicitación, es una pieza de combate político. El manifiesto presenta a España como una casa sin cabeza durante la ausencia del rey. La imagina como una nación viuda, privada de su padre natural y lanzada a una borrasca que solo el monarca legítimo puede calmar. Para los firmantes, Cádiz no representa una reconstrucción patriótica, representa una usurpación. Las Cortes no son la voz legítima de la nación, sino un poder que aprovecha el cautiverio del rey para ocupar el lugar del trono. La soberanía nacional desplaza el centro del poder desde el rey hacia la nación. La libertad de imprenta abre, según ellos, la puerta al desorden. La igualdad política con América amenaza el equilibrio tradicional de la monarquía. Defienden un mundo de privilegios, cuerpos, jurisdicciones y obediencias que Cádiz empieza a tocar con lenguaje de reforma. En el centro está la Constitución de 1812. Para los persas, ese texto no limita al rey para salvar la monarquía, lo degrada, porque lo obliga a compartir una autoridad que ellos consideran recibida por derecho histórico. Fernando recibe algo más útil que aplausos, recibe una justificación. El manifiesto le ofrece palabras, argumentos y legitimidad para hacer lo que desea hacer. Le permite presentar la destrucción de Cádiz, no como venganza personal, sino como restauración necesaria del orden. Y Fernando no tarda. El 4 de mayo de 1814, en Valencia, firma el decreto que rompe el sistema constitucional. Pedro de Macanaz da forma administrativa al golpe. El rey declara nula la Constitución de Cádiz y anula los decretos de las Cortes que considera contrarios a su soberanía. El gesto es brutal por su precisión. No reforma el sistema, no convoca una negociación, no jura primero para corregir después, lo borra. El decreto actúa como si los años de guerra política, representación nacional y legislación gaditana pudieran desaparecer por voluntad real. Fernando quiere que aquellos actos queden anulados como si no hubiesen pasado jamás, pero sí han pasado. Han pasado las juntas, las Cortes, la Constitución y la experiencia de una España que descubre que puede hablar en nombre de la nación incluso cuando el rey no está. El decreto intenta cerrar esa puerta de golpe. Fernando se presenta como rey legítimo, víctima de Napoleón y padre de sus vasallos. Afirma que ama a sus pueblos, que desea su felicidad y que no quiere gobernar como déspota. La promesa suena moderada, habla de futuras cortes legítimas, insinúa una libertad ordenada, una seguridad individual protegida y un control razonable de las rentas públicas, pero el final del decreto desmiente su propio lenguaje. En el mismo acto en que dice aborrecer el despotismo, ordena el cese de las Cortes. En el mismo texto en que habla de derechos de los pueblos, destruye la representación que ha declarado hablar por ellos. Y va más lejos. Quien sostenga la Constitución de palabra, por escrito o de hecho,
queda amenazado como reo de lesa majestad. La defensa del orden constitucional deja de ser una posición política, pasa a convertirse en crimen contra el rey. La moderación prometida nace rodeada de amenaza, la reconciliación se abre con persecución. El golpe recorre toda la monarquía, ya no hay ambigüedad posible. Fernando no vuelve para ocupar su lugar dentro del edificio constitucional. Vuelve para recuperar la soberanía que Cádiz le ha negado. El 10 de mayo de 1814, los líderes liberales son arrestados en Madrid. Primero llega el rey, después llega el manifiesto que le ofrece cobertura, luego llega el decreto que anula la Constitución y finalmente llegan los arrestos. El nuevo orden no va a limitarse a discutir ideas, va a castigar cuerpos. Los hombres que han sostenido la arquitectura constitucional pasan a ser sospechosos. Los que han legislado invocando al rey descubren que el rey los considera enemigos. La fidelidad de guerra no los protege de la venganza política. La traición no consiste solo en derogar un texto, consiste en usar el amor acumulado por el rey cautivo para destruir a quienes han mantenido viva su legitimidad. Fernando toma la esperanza nacional y la convierte en instrumento de restauración absoluta. España necesita reconstruir el Estado, pacificar sus territorios, ordenar su hacienda y absorber el cambio político nacido de la guerra. Pero el rey escoge otra prioridad: restaurar la obediencia, castigar la disidencia y borrar Cádiz como si Cádiz no hubiese existido jamás. Y cuando una nación exhausta es obligada a olvidar lo que acaba de vivir, la paz que nace de ahí solo puede ser frágil. Desde ese momento, Fernando VII intenta gobernar como si España pudiera regresar intacta al mundo anterior a 1808, pero ese país ya no existe. La guerra deja muertos, ruinas y hambre. Deja una hacienda exhausta, un Estado humillado, mandos divididos y territorios acostumbrados a improvisar autoridad entre ocupación, guerrillas, juntas, proclamas y miedo. Restaurar el absolutismo parece, para sus partidarios, una vuelta al orden. Pero en la práctica se parece a levantar un edificio viejo sobre un suelo que ya se ha movido. Fernando recupera la plenitud de su autoridad, pero no recupera la España dócil anterior al terremoto napoleónico. La monarquía absoluta vuelve rodeada de adhesiones sinceras. Muchos sectores desean estabilidad, religión, jerarquía, protección local y final de la incertidumbre. Para ellos, Cádiz no significa libertad ordenada, sino una puerta abierta al desorden que devora Europa desde la Revolución Francesa. Ese miedo pesa mucho. La Revolución Francesa no es una idea lejana. Es guillotina, guerra, descristianización, ejércitos cruzando fronteras y un emperador francés ocupando España. Por eso, la restauración absolutista encuentra apoyos en intereses tradicionales, redes locales, parte del clero, sectores del ejército y comunidades rurales que miran con recelo el lenguaje nuevo de la soberanía nacional. Pero ese apoyo no forma un bloque perfecto. La Iglesia no habla con una sola voz, el ejército tampoco. Las élites locales calculan, se adaptan y negocian. El mundo campesino cambia de una comarca a otra porque sus miedos, sus deudas, sus pleitos y sus lealtades dependen de cada tierra. En muchas zonas, el liberalismo gaditano sigue siendo una palabra urbana, jurídica y distante. Tiene proyecto político, constitución, diputados, imprenta y una idea clara de nación. Pero fuera de ciertos círculos de ciudades, oficiales, abogados, comerciantes, funcionarios e intelectuales, su arraigo social es débil. La promesa liberal habla de derechos, representación y leyes comunes, pero en muchas aldeas se escucha otra cosa: quintas, impuestos, pérdida de costumbres, ataque a la religión, ruptura de fueros, desorden en los pueblos y poder de hombres nuevos que no siempre inspiran confianza. Fernando aprovecha esa distancia, presenta el constitucionalismo como una amenaza contra la religión, contra el rey y contra el orden natural de las cosas. Y muchos lo creen, porque la guerra deja una sensibilidad herida, fácil de movilizar contra cualquier cosa que huela a revolución. Pero el problema de la restauración es más profundo que la propaganda. El rey puede cerrar periódicos, perseguir liberales y devolver viejas instituciones, pero no puede deshacer los cambios que la guerra siembra. No puede hacer que los hombres que han mandado juntas olviden que han mandado.
no puede hacer que los que han debatido en Cortes olviden que la ley puede discutirse. Y no puede hacer que un Estado arruinado funcione solo por obediencia. La represión empieza a ocupar el lugar de la política. Los liberales son vigilados, apartados, encarcelados o empujados al exilio. Los sospechosos aprenden a callar, a reunirse con cautela y a esperar otro momento. El absolutismo cree que castiga una herejía política, pero alimenta una cultura de conspiración. Cada prisión produce miedo, cada destierro produce memoria, cada persecución confirma a los constitucionales que no hay espacio legal para defender sus ideas. Y cuando una idea no puede respirar en público, busca sótanos, cuarteles, logias, tertulias discretas y oficiales descontentos. El régimen se vuelve más inseguro cuanto más castiga, porque la represión puede romper redes, pero no arregla la hacienda. Puede cerrar bocas, pero no llena las arcas. Puede condenar a los liberales, pero no reconstruye caminos, pagar ejércitos ni resolver el vacío de legitimidad que abre la guerra. El Estado necesita dinero, necesita ordenar ingresos, sostener funcionarios, pagar deudas, mantener tropas y gobernar una monarquía que todavía se extiende por territorios peninsulares, insulares y americanos. Pero la Restauración quiere conservar privilegios, equilibrios antiguos y resistencias fiscales que chocan con la necesidad urgente de reforma. Ahí aparece la contradicción más amarga. El absolutismo quiere volver al pasado, pero necesita instrumentos modernos para sobrevivir. Necesita administración eficaz, hacienda sólida y capacidad de mando regular. Quiere negar políticamente el cambio, pero depende de reformas para no hundirse. Fernando y sus gobiernos oscilan entre restaurar y corregir, tocan piezas, prueban soluciones y chocan con intereses que el propio absolutismo protege. Cada intento de reforma abre resistencias. Cada resistencia recuerda que el antiguo régimen no es solo una idea del rey, sino una red de cuerpos, privilegios, costumbres y poderes locales. La monarquía absoluta no cae de golpe, se desgasta, promete orden y produce vigilancia, promete unidad y vive rodeada de sospechosos, promete tradición y necesita cambios que no quiere reconocer, promete autoridad y descubre que la autoridad, después de 1808, ya no baja limpia desde el trono. El absolutismo fernandino no fracasa solo porque Fernando sea desconfiado, vengativo o torpe. Fracasa porque intenta revivir entero un sistema que ya no puede mandar como antes. El rey conserva la corona, pero cada año le cuesta más convertir esa corona en estabilidad real. Entre 1814 y 1820, el país parece pacificado en la superficie. Debajo circula una pregunta cada vez más peligrosa. Si el rey no abre una salida, ¿de dónde saldrá? La respuesta no llega desde unas cortes convocadas por voluntad del monarca, llega desde un cuartel, y llega desde tropas destinadas a cruzar el Atlántico para una guerra americana que España ya no sabe ganar. Mientras la restauración absolutista se consume en la península, la monarquía se desgarra al otro lado del Atlántico. América no espera quieta a que Madrid decida su destino. Antes de 1808, el Imperio español ya acumula tensiones profundas. Hay identidad criolla, intereses económicos propios, agravios contra la metrópoli y una distancia creciente entre quienes gobiernan desde la península y quienes viven, comercian y mandan en ciudades americanas desde hace generaciones. Durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas aprietan el control imperial. Llegan más funcionarios, más impuestos, más vigilancia y menos autonomía para muchas élites criollas. Para la corona, aquello significa eficacia. Para muchos americanos, se parece a una segunda conquista. Ya no llegan hombres con armadura, llegan papeles, reglamentos, aduanas y recaudadores. A finales del siglo XVIII, en algunos círculos criollos aparece una frase reveladora: no soy español, soy americano. No es una declaración universal de independencia, pero sí una grieta mental. También hay heridas más violentas. En Perú, la rebelión de Túpac Amaru en 1780 muestra que el orden imperial también incendia comunidades indígenas sometidas a abusos, deudas, repartimientos y trabajos forzados. América sigue siendo monárquica en muchos lugares. Hay lealtades sinceras al rey, intereses ligados al comercio español, ciudades rivales entre sí
y grupos que temen el desorden. Pero el imperio ya no es una pieza pasiva. Tiene élites, pleitos, economías locales, orgullos urbanos, miedos sociales, fidelidades religiosas y memorias propias. En 1808, España domina un mundo que se extiende desde California hasta el Cabo de Hornos. Selvas, cordilleras, puertos, minas, ciudades virreinales y fronteras casi inconcebibles desde Madrid forman una arquitectura imperial inmensa. Ese mundo se organiza en 4 virreinatos y reúne a unos 17 millones de habitantes, 17 millones de personas bajo una corona que acaba de perder el centro de su legitimidad. Entonces llega Bayona. Fernando está cautivo, Carlos IV ha cedido, Napoleón coloca a José Bonaparte en el trono, y la pregunta que atraviesa la península llega también a América. ¿Quién manda si el rey legítimo no puede mandar? Si la autoridad viene del rey y el rey está preso, cada territorio debe decidir de dónde nace ahora el poder. En la península surgen juntas en nombre de Fernando. En América, la misma lógica abre una puerta más peligrosa. Si Sevilla puede organizarse, si Cádiz puede hablar por la nación y si una junta peninsular puede invocar al rey cautivo, ¿por qué no puede hacerlo una ciudad americana? La pregunta parece leal al principio, pero dentro lleva una revolución. Muchas juntas americanas no se presentan como enemigas de Fernando. Dicen proteger sus derechos frente al intruso francés y frente a cualquier autoridad ilegítima. La fidelidad al rey cautivo se convierte en lenguaje de autonomía, y esa autonomía ya no vuelve fácilmente al molde anterior. Cádiz intenta responder con una fórmula ambiciosa. La nación española incluye a los españoles de ambos hemisferios. América no aparece como simple posesión, sino como parte de una comunidad política con representación, derechos y ciudadanía. Pero la solución llega tarde y llega cargada de contradicciones. La igualdad proclamada no borra los agravios. La representación no elimina la distancia oceánica. La soberanía nacional no resuelve rivalidades entre ciudades americanas, intereses locales y proyectos políticos propios. Además, la península cambia de rostro una y otra vez. En nombre de Fernando se convoca una nación constitucional. Después Fernando vuelve y destruye ese sistema. América observa esa oscilación. Un día la península habla de constitución, otro día habla de restauración absoluta, un día promete representación de ambos hemisferios y otro día persigue a quienes han defendido el régimen constitucional. Mientras tanto, la guerra americana avanza. No avanza igual en todas partes. Hay territorios leales, zonas en guerra, ciudades divididas, repúblicas nacientes y regiones donde la independencia se mezcla con conflictos sociales, rivalidades locales y miedo a cambios profundos. Pero el movimiento ya no depende solo de Madrid. En el norte de Sudamérica, las campañas militares transforman la geografía política. En 1819, la batalla de Boyacá abre un camino decisivo para la independencia colombiana. Ese mismo año, el Congreso de Angostura da forma a una república que ya no espera permiso de la antigua metrópoli. En México, el proceso sigue su ritmo propio y culmina en 1821 con la independencia del Imperio Mexicano. Para entonces, la monarquía española ya no pierde solo territorios insurgentes, pierde centros de población, rutas comerciales, recursos fiscales y prestigio internacional. Fernando no crea todas esas causas, pero acelera el desastre porque no ofrece una salida estable. No convierte la lealtad monárquica en pacto político, no sostiene una solución constitucional duradera y no reconstruye la confianza imperial. La monarquía pierde tiempo, y en una crisis imperial perder tiempo significa perder mundo. Cada oscilación peninsular abre espacio a proyectos americanos. Cada persecución contra el constitucionalismo debilita la promesa de una nación común. Cada expedición retrasada y cada ejército mal pagado confirma que el centro ya no puede ordenar la periferia como antes. 15 años después de 1808, el mapa ha cambiado de forma brutal. España conserva Cuba y Puerto Rico en América, poco más. Fernando mira su reino y ve conspiradores, pero al otro lado del océano ya no hay solo súbditos desobedientes. Hay gobiernos nuevos, ejércitos propios,
banderas distintas y comunidades políticas que han aprendido a no esperar a España. Las tropas reunidas para cruzar el Atlántico no embarcan hacia América. Se pudren en la espera. En los campamentos del sur, entre pagas inseguras, enfermedades, órdenes confusas y oficiales descontentos, el ejército preparado para recuperar dominios americanos se convierte en el lugar donde estalla la siguiente revolución española. El 1 de enero de 1820, Rafael del Riego y Antonio Quiroga se pronuncian por la Constitución en las Cabezas de San Juan. Los hombres destinados a sostener el imperio de Fernando al otro lado del océano levantan ahora la bandera política que el propio Fernando destruye 6 años antes. No marchan contra una república extranjera, se levantan contra el absolutismo del rey. Al principio, el pronunciamiento no arrastra a toda España, pero abre una grieta. Riego recorre Andalucía con la Constitución como estandarte. Quiroga mantiene la presión militar, mientras la noticia viaja por caminos, cuarteles, pueblos y ciudades. La obediencia ya no es tan sólida como aparenta. El movimiento prende porque hay oficiales frustrados, liberales perseguidos, redes discretas, memoria de Cádiz y una administración incapaz de dar estabilidad. Fernando vence a la Constitución en 1814, pero no consigue borrar a quienes la recuerdan. Durante semanas el rey resiste, calcula y espera. Sabe que jurar la Constitución significa aceptar el límite que más odia. Pero el suelo se mueve bajo sus pies. El 7 de marzo de 1820, Fernando acepta la Constitución. No lo hace como un converso, lo hace como un superviviente. Jura porque la fuerza de los hechos lo empuja. Jura porque necesita ganar tiempo, y ahí aparece el Fernando más peligroso, no el rey que golpea la mesa y manda arrestar, sino el rey que sonríe, obedece, pronuncia las palabras necesarias y empieza a esperar el momento de deshacerlas. Fernando jura la Constitución, pero no se vuelve constitucional, acepta el papel, no el principio. El trienio liberal comienza con una paradoja venenosa. España tiene de nuevo Constitución, Cortes, ayuntamientos constitucionales, prensa política, milicia nacional y lenguaje de ciudadanía. Pero también tiene un rey que considera todo aquello una humillación provisional. La vida pública se abre con una intensidad desconocida durante los años de silencio. Los periódicos se multiplican, las discusiones salen a la calle y la política deja de pertenecer solo a los despachos del rey. Las palabras circulan con una velocidad peligrosa. Constitución, libertad, nación, ciudadano, milicia y representación. Cada palabra promete un país nuevo, pero también despierta enemigos antiguos. El proyecto liberal intenta aplicar el código gaditano a una realidad inmensa, territorios peninsulares, islas, provincias americanas todavía vinculadas a la monarquía y espacios donde la guerra ya cambia la obediencia. En algunos lugares, el impulso constitucional encuentra apoyo temprano. Galicia y Asturias responden pronto, y otras zonas urbanas ven en el nuevo régimen una salida al encierro absolutista. Pero el mapa no se entrega entero. Navarra, La Rioja y las provincias vascongadas muestran resistencias contrarrevolucionarias fuertes. Allí pesan los fueros, las fidelidades locales, la influencia religiosa, el miedo a los cambios fiscales y la sospecha de que el liberalismo quiere uniformar una monarquía hecha de diferencias antiguas. La Constitución promete una ley común. Muchos territorios escuchan una amenaza. La milicia nacional se convierte en instrumento de participación y defensa del régimen. En pueblos y ciudades da forma armada a la ciudadanía constitucional y convierte la política en presencia visible. Pero esa visibilidad agrava el choque. Para los realistas, la milicia no es garantía de libertad, sino señal de usurpación. Para muchos liberales, los realistas no son una oposición legítima, sino una conspiración permanente contra la nación. La prensa informa, moviliza, acusa, ridiculiza y convierte cada crisis en prueba de traición. Madrid no es el único escenario, pero sí se vuelve caja de resonancia. Allí se cruzan el rey vigilado, los ministros presionados, las cortes, los cafés, los rumores de palacio y una opinión pública que aprende deprisa. El régimen constitucional quiere gobernar, reformar y resistir al mismo tiempo. Esa triple tarea lo desgasta,
Tiene que reorganizar la monarquía sin romperla, defenderse de los absolutistas, contener a los liberales más impacientes y responder a una guerra americana que devora hombres, dinero y prestigio. El trienio no vive en paz. En el campo, muchos recelos no desaparecen porque el rey haya jurado. Parte del mundo rural mira el constitucionalismo como una fuerza ajena, urbana y peligrosa. Parte del clero teme perder autoridad y costumbres. Los realistas aprovechan ese miedo, organizan redes, sostienen partidas, invocan al rey verdadero contra el rey obligado y presentan la Constitución como una cárcel impuesta al monarca. Fernando, desde dentro del propio sistema, se convierte en símbolo de quienes desean acabar con él. Esa es la fractura esencial. El jefe del Estado constitucional es también la esperanza de la contrarrevolución. Cada juramento suyo vale menos que su silencio. Cada gesto ambiguo alimenta una sospecha. Cada crisis permite imaginar que el rey aguarda una ocasión mejor. Y la ocasión empieza a tomar forma en las calles de Madrid. El 7 de julio de 1822, la tensión estalla con un golpe contra el régimen constitucional. La capital vive una jornada decisiva, con fuerzas enfrentadas y con la monarquía otra vez en el centro de la batalla. El golpe fracasa, pero no calma nada. Los liberales comprenden que el enemigo no está solo fuera de las instituciones. Los realistas comprenden que necesitan más fuerza para derribar el régimen. Y Fernando comprende algo todavía más importante. Puede jurar, resistir, callar y esperar. La Constitución sigue en pie, pero ya no parece una segunda fundación tranquila de España. Parece una fortaleza rodeada. Y fuera de sus muros, la Europa de la Restauración empieza a mirar. La España constitucional ya no es solo un problema español. En las cancillerías europeas, la Revolución de 1820 se mira como una chispa peligrosa. Después de Napoleón, los tronos restaurados viven obsesionados con una idea, que cualquier constitución impuesta a un rey puede convertirse en ejemplo para otros pueblos. Fernando entiende esa mirada. Mientras dentro de España el régimen liberal intenta resistir, fuera de España crece la convicción de que el experimento debe terminar. No se trata solo de defender a un monarca concreto, se trata de impedir que una monarquía europea quede sometida, a plena luz, a una soberanía que ya no nace del rey. La palabra revolución pesa como una amenaza continental. Los gobiernos de la Restauración ven sociedades secretas, conspiraciones, contagios y una cadena invisible que une cuarteles, periódicos, cafés y clubes políticos. Muchas veces exageran esa red, pero el miedo es real. Y ese miedo decide políticas. En otoño de 1822, el Congreso de Verona se reúne dentro de ese clima. Allí, la cuestión española deja de ser una disputa interna entre liberales y realistas. Se convierte en un asunto europeo. España aparece como un reino donde el principio revolucionario ha vencido dos veces, primero en Cádiz, después con el regreso de la Constitución durante el trienio. Para Fernando, Verona abre una puerta. El rey que ha jurado la Constitución ya no necesita esperar solo a sus partidarios de dentro. Ahora puede mirar más allá de los Pirineos, hacia una Europa que también teme lo que él odia. La contrarrevolución española no nace de la nada cuando llegan los franceses. Ya existe antes. Tiene redes realistas, partidas armadas, juntas locales, apoyos religiosos, fidelidades rurales y hombres convencidos de que el rey verdadero sigue prisionero de los constitucionales. Lo que falta es fuerza suficiente para romper el régimen desde dentro. Esa fuerza llega desde fuera. El 7 de abril de 1823, Francia invade España con los 100.000 hijos de San Luis. Al frente marcha el duque de Angulema, y con él avanza mucho más que un ejército. Avanza la decisión europea de aplastar la segunda experiencia constitucional española. La escena tiene una ironía amarga. 15 años antes, España se levanta contra una invasión francesa en nombre de Fernando. Ahora, otro ejército francés cruza la frontera para devolver a Fernando el poder absoluto contra una parte de los españoles. El rey deseado por la nación en 1808 se convierte en el rey rescatado por una intervención extranjera. La campaña no necesita convertirse en una guerra interminable para ser decisiva. La presión militar francesa pesa sobre un régimen cansado,
dividido y con apoyos desiguales. Allí donde la Constitución no ha echado raíces profundas, el avance exterior se combina con la acción de los realistas. Las partidas se mueven, las juntas se activan. Los absolutistas entienden que la hora ha llegado. El trienio descubre entonces su límite más duro. Puede tener leyes, periódicos, milicias y discursos de ciudadanía, pero no tiene fuerza social suficiente para sostenerse contra una alianza de enemigos interiores y respaldo exterior. La Constitución resiste como proyecto, pero el poder real se le escapa entre las manos. Los liberales tampoco responden como un solo cuerpo. Hay divisiones, desconfianzas, urgencias distintas y maneras opuestas de entender hasta dónde debe llegar la revolución. Mientras unos temen perder lo ganado por moderación excesiva, otros temen provocar una reacción todavía más feroz. Esa fractura debilita el frente constitucional justo cuando la presión aumenta. Fernando, en cambio, sabe esperar el desenlace. Su papel durante el trienio se vuelve cada vez más claro. No se comporta como árbitro de la nación, sino como pieza central de quienes quieren destruir el sistema desde dentro y desde fuera. La intervención francesa le ofrece la salida que buscaba. No necesita reconciliar a España, no necesita convencer a los liberales, no necesita aceptar una monarquía limitada ni transformar su autoridad en pacto. Solo necesita sobrevivir hasta que la fuerza cambie de lado. El régimen liberal se desploma bajo esa combinación de ejército extranjero, contrarrevolución territorial, división interna y arraigo insuficiente. No cae porque le falten ideas. Cae porque sus ideas no consiguen convertirse a tiempo en obediencia nacional estable. Y cuando cae, Fernando ya no finge. El 1 de octubre de 1823 recupera el poder pleno. La Constitución queda derrotada por segunda vez. La legislación del trienio se anula, y con ella se intenta borrar otra vez la huella de 3 años de vida política constitucional. Pero esta segunda restauración no puede presentarse como una simple vuelta al orden. En 1814, Fernando ha vuelto sobre una ola de entusiasmo popular y ha destruido Cádiz desde dentro de España. En 1823 recupera su autoridad gracias a una invasión extranjera contra españoles que también dicen defender a la nación. La diferencia es enorme. La restauración absoluta ya no nace solo de la fuerza del trono, nace de la derrota militar de una parte del país con ayuda exterior. Y esa mancha pesa sobre la legitimidad del régimen que vuelve. Fernando recupera el mando, pero no recupera una España entera. Los liberales quedan vencidos, perseguidos y señalados. Los realistas celebran, pero no todos se conforman con la prudencia del rey. Los absolutistas más duros empiezan a sospechar de cualquier concesión, cualquier reforma y cualquier ministro que no parezca bastante implacable. La Constitución ha caído, pero la desconfianza queda viva. Con la Constitución derrotada por segunda vez, Fernando VII conserva el trono y recupera la plenitud de su autoridad. Lo que no recupera es una nación reconciliada. A partir de ahora, gobierna sobre un país donde cada enemigo derrotado puede volver y donde cada aliado demasiado radical puede convertirse también en amenaza. Tras 1823 se abre la década ominosa. Fernando VII vuelve a mandar sin constitución, sin cortes liberales y sin juramento que lo limite. Pero la victoria no le devuelve la confianza, le devuelve el poder rodeado de sospechas. La represión cae sobre los vencidos. Los liberales quedan vigilados, perseguidos, expulsados de sus empleos, empujados al destierro o encerrados en la clandestinidad. El régimen no quiere castigarlos solo por lo que han hecho. Quiere impedir que vuelvan a existir como fuerza política. El constitucionalismo se convierte en una mancha. Una palabra dicha en voz baja puede pesar como una acusación. Una lectura, una carta o un rumor bastan para que la autoridad mire a un hombre como enemigo del rey. Pero ahí está el límite de su poder. Puede cerrar instituciones, anular leyes y perseguir recuerdos. Lo que no puede hacer es borrar las causas que llevan a España hasta allí. La Hacienda sigue enferma, el Estado sigue débil. La monarquía necesita cobrar, ordenar, nombrar, vigilar, comunicar y sostenerse en un país que ya no se gobierna solo con ceremonias antiguas. Entonces aparece la contradicción más amarga del absolutismo fernandino. Para sobrevivir, el régimen necesita reformar partes del Estado, necesita instrumentos más eficaces,
no por amor a la libertad, sino por instinto de conservación. La restauración ya no es regreso puro al pasado, es una mezcla inestable de viejo lenguaje y necesidades modernas. Se habla de trono, altar, obediencia y tradición, mientras el Estado descubre que no puede seguir viviendo con los reflejos de otro siglo. La década ominosa es represión y transición, una España donde el rey combate al liberalismo, pero empieza a chocar con quienes creen que ni siquiera él es bastante duro, bastante fiel y bastante absoluto. Los ultraconservadores apostólicos miran al rey con recelo. Cualquier prudencia parece debilidad. Cualquier reforma administrativa huele a concesión. Cualquier ministro moderado puede ser sospechoso de traicionar la causa del altar y del trono. Fernando queda atrapado entre dos miedos. A su izquierda política, teme al liberal perseguido, al exiliado que espera regresar, al militar que recuerda la Constitución y al papel clandestino que cruza una frontera. A su derecha, teme al realista extremo que ya no se conforma con obedecerlo si cree que el rey se aparta de la pureza absolutista. El vencedor empieza a ser vigilado por sus propios vencedores. En septiembre de 1827, esa tensión estalla en Cataluña con la revuelta de los agraviados. No es una rebelión liberal. Nace desde el campo ultrarrealista, desde sectores que se sienten traicionados por una restauración que desean más dura, más religiosa y más implacable. Fernando puede vencer a los constitucionales, pero no puede producir una obediencia tranquila dentro del absolutismo. La autoridad real se impone, aunque ya no inspira una confianza común. El rey gobierna sobre un país de puertas cerradas. Los liberales callan, huyen o conspiran. Los absolutistas radicales murmuran contra la tibieza. Los reformistas del régimen intentan salvar lo salvable sin pronunciar palabras peligrosas. La represión no cura la crisis, solo la cubre. Fernando conserva el trono, pero cada año gobierna más desde la desconfianza que desde la legitimidad, y cuando el régimen ya respira sospecha, el problema deja de ser quién obedece, pasa a ser quién heredará la España que deja rota. En ese clima de sospecha, el final del reinado se concentra en una pregunta peligrosa: ¿quién hereda el trono? Fernando VII se casa con María Cristina cuando su poder ya mira al final. No es solo un matrimonio de corte, es el último intento de asegurar continuidad a una monarquía que sobrevive a guerras, invasiones, revoluciones, pronunciamientos y represiones, pero llega vieja, herida y sin paz interior. Hasta entonces, Carlos María Isidro pesa sobre el futuro. Es hermano del rey, es varón, y para los sectores más duros del absolutismo, representa una monarquía más cerrada, más religiosa, más tradicional y menos dispuesta a cualquier concesión. Entonces aparece Isabel. La posibilidad de que una hija de Fernando herede la corona cambia el conflicto. Lo que parece una cuestión familiar se convierte en una herencia política, porque desplaza a Carlos María Isidro y obliga a cada fuerza del reino a mirar el trono como una bandera. La sucesión deja de ser una discusión de palacio. Ahora pregunta ¿qué España debe sobrevivir después de Fernando? Para apostólicos y ultrarrealistas, Isabel no es solo una heredera incómoda, es una amenaza contra la línea que consideran legítima. Ven en Carlos María Isidro una defensa más firme del altar, del trono y de las jerarquías que creen atacadas desde 1808. Para otros sectores, Isabel ofrece una salida distinta, no siempre por entusiasmo liberal, sino por cálculo, necesidad y supervivencia. La causa de la niña puede servir a quienes no quieren entregar la monarquía a los absolutistas más intransigentes. Así, el país empieza a ordenarse alrededor de dos nombres, Isabel y Carlos. Pero esos nombres contienen mucho más que sangre real. Contienen dos legitimidades enfrentadas, dos memorias de la guerra y dos maneras de entender la religión, la tradición y el cambio. Fernando intenta asegurar la sucesión de su hija desde el principio, que domina su reinado, la voluntad del rey como centro de la vida política. Pero ese poder llega enfermo, rodeado de enemigos y sostenido por una autoridad que ya no todos aceptan. La corte se carga de rumores. Cada gesto del monarca enfermo importa.
Cada decisión sobre María Cristina, Isabel o Carlos María Isidro provoca lecturas políticas. Nadie mira ya la herencia como un asunto doméstico. Los absolutistas más duros encuentran en Carlos un punto de reunión. Ahí empieza a tomar forma la base del futuro carlismo. Parte de los liberales perseguidos ve en la causa isabelina una posibilidad de regresar a la vida política. Fernando llega al final sin reconciliar nada. No deja una obediencia común, deja una pregunta sucesoria convertida en campo de batalla. Cuando muere en 1833, no desaparece el problema. Desaparece el hombre que lo mantiene contenido por su presencia en el trono. Detrás quedan una reina niña, una regencia frágil, un pretendiente excluido y una parte del absolutismo dispuesta a no aceptar el nuevo orden. La guerra carlista no nace como un accidente aislado. Aparece como consecuencia inmediata de una fractura que el reinado no cierra. La muerte de Fernando no limpia el escenario, lo abre. La muerte de Fernando VII no cierra una página, deja una herencia encendida. España sale de su reinado con una corona discutida, un imperio americano casi perdido, un constitucionalismo perseguido y una tradición absolutista incapaz de sentirse segura. El rey desaparece, pero las fuerzas que alimenta siguen ahí. Fernando no inventa todos los males de España. La crisis del antiguo régimen, la quiebra de la hacienda, la presión de Napoleón, la fractura americana y el miedo europeo a la revolución vienen de lejos. España llega a 1808 con grietas profundas, pero en los momentos decisivos, Fernando acelera la crisis. Recibe una legitimidad popular inmensa después de la guerra contra Francia. Muchos españoles lo imaginan víctima, símbolo, rey legítimo y reparación nacional. Recibe también un país que, en su ausencia, combate, convoca cortes y levanta una constitución en su nombre, y usa esa fuerza para destruirla. Fernando puede aceptar que España ya no es la misma. Puede negociar una monarquía limitada y unir tradición, religión, corona y representación política. No lo hace, prefiere borrar, declara nulo lo que nace durante su cautiverio, trata la soberanía nacional como una usurpación y mira a quienes gobiernan en su nombre como enemigos. La oportunidad de reconstrucción se rompe ahí. Cádiz no es perfecto. El liberalismo gaditano no arraiga por igual en todos los pueblos ni resuelve sin fricciones la complejidad rural, religiosa, foral, militar y americana de la monarquía, pero ofrece una vía política, una monarquía católica, hereditaria, constitucional y representativa. Fernando la convierte en amenaza personal. Desde entonces, la política española aprende una lección venenosa. El pacto puede destruirse desde arriba. La ley puede jurarse un día y anularse después. La institución puede invocarse como sagrada y usarse como arma. Fernando persigue a los liberales, pero no construye una monarquía tradicional estable. Restaura un poder defensivo, hecho de vigilancia, castigo y cálculo. Promete moderación, pero gobierna desde la sospecha. Promete no ser déspota, pero identifica la discrepancia con traición. Así, el Estado se endurece por fuera y se vacía por dentro. La monarquía absoluta intenta sobrevivir en un tiempo que ya no permite regresar intacto al mundo anterior, a la Revolución Francesa y a Napoleón. España actúa como si los años de guerra, juntas, cortes y movilización política pudieran encerrarse en un decreto. Pero la historia no obedece así. Lo que se intenta borrar vuelve. Vuelve en pronunciamientos, exilios, sociedades clandestinas, periódicos, cuarteles, sermones, partidas realistas y memorias amargas. Vuelve también dentro del absolutismo, cuando los más duros empiezan a sospechar del propio rey. Fernando derrota al liberalismo más de una vez, pero no derrota la crisis que lo hace nacer. Mientras la península se consume, América deja de ser el horizonte obediente de una monarquía común. La pérdida americana no empieza solo por Fernando. Allí existen identidades criollas, agravios económicos, intereses locales y tensiones anteriores a 1808. Pero su reinado acelera el desastre. La crisis de Bayona rompe la legitimidad del centro. Cádiz intenta integrar a los españoles de ambos hemisferios, pero llega tarde y con contradicciones. Después, la alternancia entre absolutismo, constitución, represión y guerra
impide ofrecer una respuesta estable a una América que ya actúa por sí misma. En 1808, España domina todavía un imperio desde California hasta el Cabo de Hornos. 15 años después, solo conserva Cuba y Puerto Rico en América. No es un detalle exterior, es una mutilación histórica. España pierde territorios, puertos, rentas, rutas y una arquitectura imperial de siglos. Queda reducida a una potencia más débil, encerrada en sus conflictos peninsulares. El reinado deja heridas conectadas. La primera es la desconfianza entre nación e instituciones. Demasiados españoles aprenden que las instituciones no son espacios comunes, sino trincheras. La Constitución deja de ser bandera de unos contra otros. La segunda es la fractura entre liberalismo y tradición. Fernando no busca una síntesis. No convierte la tradición en fundamento de una monarquía renovada, ni permite que el cambio político eche raíces sin parecer una invasión. La tercera es la debilidad del Estado para integrar el conflicto. España tiene ejércitos, ministros, tribunales, decretos y funcionarios, pero no tiene una confianza compartida para convertir el desacuerdo en una regla aceptada. Cuando llega la crisis sucesoria, esa debilidad aparece con brutal claridad. La guerra carlista no cae sobre un cielo limpio, aparece como prueba final de un reinado que deja lealtades incompatibles, memorias perseguidas y heridas sin cauce. Fernando muere, pero el país que deja no sabe transformar la sucesión en trámite. La transforma en guerra. Fernando VII no crea por sí solo esa cultura política, pero la alimenta cuando España necesita lo contrario. Necesita reconstrucción y ofrece revancha. Necesita confianza y ofrece vigilancia. Necesita una monarquía capaz de integrar el cambio y ofrece una restauración que teme al futuro. Por eso su figura queda marcada por una paradoja feroz. El rey más esperado por muchos españoles termina siendo uno de los más detestados. El cautivo convertido en símbolo de resistencia se convierte, al volver, en destructor de la obra levantada durante su ausencia. Al final, Fernando VII no es la causa única del desastre, es el nombre de una oportunidad perdida. España lo espera como salvación después de la guerra. Lo invoca en las plazas, en las juntas, en los campos de batalla y en las cortes. Lo imagina como el hombre capaz de cerrar la herida abierta por Napoleón. Pero cuando llega la hora de reconstruir, Fernando no une, rompe